Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a una actividad más de este encuentro literario virtual Leerte Cerca. Esta tarde tenemos la presentación de Huachichiles y Franciscanos, el libro más antiguo del convento de Charcas, 1586-1663, de Lucas Martínez Sánchez. Aprovecho este espacio también para decirles que este libro, junto con otras ediciones de la Secretaría de Cultura, están disponibles para su descarga en PDF en coahuilacultura.gov.mx en el apartado de libros en PDF. Bueno, esta tarde también nos acompaña a Javier Fuentes de la Peña. Voy a leer a continuación su semblanza. Él va a estar haciendo los comentarios y la presentación de este libro. Es periodista, escritor. Nació en Saltillo el 5 de mayo de 1975. Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad de periodismo por el ITESM. Es seleccionado entre jóvenes periodistas para participar en el taller de narración impartido por Gabriel García Márquez, maestro en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y en letras españolas por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente está por concluir su doctorado en comunicación por la Universidad de Navarra en España. Ha sido columnista en los periódicos Siglo de Torreón, Palabra, Mañana de Nuevo Laredo y Zócalo de Piedras Negras. Fue director artístico de Radio Concierto, coeditor de la sección internacional del periódico ABC de Madrid. Lucas Martínez Sánchez, autor de este libro, es investigador de temas de historia regional del noreste de México, autor, entre otros textos, Hidalgo y los insurgentes en la provincia de Coahuila, 1811, Coahuila durante la Guerra de Reforma y Coahuila durante la Intervención Francesa. Es miembro de número y secretario del Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas, miembro correspondiente de la Sociedad Mexicana de Historia, Geografía y Estadística. Recibió la Medalla de Oro Alonso de León en categoría nacional otorgada por la Sociedad Nuevolense de Historiadores. Ha desarrollado su tarea archivística al frente de diferentes archivos. Y bueno, sin más, los dejo con las palabras de Javier Fuentes. Muchísimas gracias y bienvenidos. Gracias. Gracias. Buenas tardes amigos. Buen día, amigas de Coahuila. Quiero saludar especialmente al maestro Lucas Martínez Sánchez. Hoy sin duda es un día de fiesta, pues están haciendo, al menos virtualmente, o se está lanzando este gran libro, Huachichiles y Franciscanos, en el libro más antiguo del convento de Charcas, 1586-1663. Y digo que es una gran fiesta porque celebramos que esté llegando a ustedes este gran libro por medio de las plataformas digitales de la Secretaría de Cultura. El periodo conocido como la Colonia inicia en 1521, como todos sabemos, cuando cayó en poder de los españoles la antigua Tenochtitlan, capital del Imperio Azteca, y concluyó, como saben bien, en 1821 con la Declaración de Independencia de México. Esta época es determinante tanto para la historia de nuestro país como para la de todo el occidente, ya que América se sumó al mundo hasta entonces conocido por los europeos. La dominación española se dio en dos sentidos: la conquista militar y sobre todo la conquista espiritual. La primera se refleja en el gobierno colonial y la conquista espiritual se refleja principalmente en las autoridades eclesiásticas que influyeron fuertemente entre los antiguos pobladores de estas tierras. Con los conquistadores también llegaron los primeros frailes para iniciar la evangelización de la Nueva España. En esta labor destacaron los franciscanos, que entre todo el centro, norte y occidente del virreinato sentaron las bases de la misma. La evangelización de los indígenas fue de suma importancia para una conquista que, si no fue pacífica, sí más bien liviana en cuanto a la violencia que ejercían los conquistadores, producto de la oposición sistemática de los pueblos nómadas. Los indios que poblaron nuestra región, la región del noreste de México, conocida entonces como Nueva Extremadura, fueron principalmente los huachichiles, término con el que se les designaba
a esta etnia que se localizaba en una gran extensión territorial. Entre todos los pueblos chichimecas eran considerados los nómadas más aguerridos de la región, ya que para buscar sustento recorrían lo que ahora son Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí y Nuevo León. La relación entre franciscanos y huachichiles de alguna manera está plasmada en los libros parroquiales, donde se registra el proceso sacramental de los indígenas y colonos, es decir, los bautismos, confirmaciones, matrimonios, defunciones. En este gran libro del maestro Lucas Martínez Sánchez, el historiador presenta valiosa información extraída de ese libro sacramental, el del convento de Charcas, considerado el más antiguo de la región. Entiendo que es muy difícil acceder a archivos como estos, precisamente porque son muy escasos. El abundante material que se incluye comprende asientos sacramentales, listas de nombres huachichiles, los cuales son muy importantes y muy interesantes, que vemos reflejados, por ejemplo, en nombres que aún utilizamos. Si me equivoco, corrígeme, Lucas, por ejemplo, el de la Sierra Zapalinamé es un nombre huachichil. También se incluye en huachichiles y franciscanos información sobre los esclavos negros que llegaron a esta región, la semblanza que aparece de personajes que aparecen en el libro de Charcas y documentos contextuales de este lugar. Este exhaustivo trabajo de investigación del maestro Lucas representa una importante contribución al análisis del proceso histórico de la acción misional que se extendió por el territorio del que ahora es nuestro país y principalmente del noreste del país. Es interesante cómo en este enorme libro, no digo enorme en cuanto a su tamaño, sino en cuanto a su contribución, y digo que es enorme en cuanto a su contribución porque viene a llenar definitivamente un hueco existente, porque si bien el tema ya se había tratado en otros documentos, en otros libros, no era bien documentado, no se tenía un acceso completo. Eso lo menciona, por ejemplo, el doctor Carlos Manuel Valdés en el prólogo de este libro. El doctor Carlos Manuel Valdés dice: el texto llena un enorme hueco que existía sobre el tema indígena norteño, los huachichiles. No es que no hubiera aportes precedentes, sino que eran demasiado escuetos, generales e incompletos. Esta obra los aprovecha y los cita, como es debido, pero los profundiza y explica. El trabajo que se despliega es novedoso, pleno de datos y de significados. A partir de los huachichiles, el autor presenta a los franciscanos, a los poderes coloniales y a otros grupos étnicos. Había un vacío informativo que nos impedía comprender muchísimos acontecimientos, precisamente porque carecíamos de una serie de referencias. Ahora nos sentimos obligados a repensar eventos que hemos localizado dispersos en archivos estatales, municipales, religiosos, nacionales y extranjeros. Los huachichiles aparecían por doquier, pero casi siempre desgajados de un todo, como si no tuvieran su propia cultura, su personalidad, su singularidad. Aquí, es decir, en el libro del maestro Lucas Martínez, los encontramos dentro de la historia de la evangelización de una región específica. Y continúa en el prólogo el doctor Carlos Manuel Valdés. Dice: ¿trata el libro nada más de huachichiles? No, por supuesto. Aprendemos mucho sobre temas inconclusos e incomprendidos. Sabemos
algo sobre las comunidades tlaxcaltecas, como la de Venado, en lo que hoy es San Luis Potosí, sobre San Esteban, en Saltillo, y sobre Río Blanco, Hacienda, Misión, Pueblo, en Nuevo León. Es claro que ni San Luis, ni Tamaulipas, ni Zacatecas, ni Coahuila son básicas para comprender a los huachichiles. Todo lo contrario, gracias a los huachichiles desvelamos no pocos temas en los que participaron los españoles de estos lugares. Si esta obra nos abre un camino que estuvo oculto, también nos dice que los huachichiles tuvieron una historia no muy agradable. Sabemos que el virrey enviaba apoyos económicos para su sostenimiento, tanto a los que vivían en San Esteban de la Nueva Tlaxcala como a los del Real de Mazapil. Sin embargo, en el año 1673, cuando apenas aparecen en la Nueva Extremadura de Coahuila los franciscanos fundando misiones, se propone pasarles esa ayuda consistente en ovillos, maíz y tela a las nacientes misiones de nadadores. El manuscrito es claro y doloroso por lo que expresa. A 100 años de que se fundó Saltillo y 82 años de la llegada de los tlaxcaltecas, se priva a los huachichiles del apoyo real porque ya disminuyó su número. En un expediente regional se dice que los huachichiles, que antes eran muchos, ahora solamente quedaban en Saltillo dos indios huachichiles y 10 en Mazapil. Esto nos habla de la desaparición de este pueblo que antes fue aguerrido y temido y que luego de ser conquistado fue prácticamente extinguiéndose a lo largo de estos primeros años de la historia de la conquista. Lucas, muchas gracias nuevamente por este gran regalo que haces no solo a los coahuilenses, sino a todos los interesados en este tema de las misiones establecidas por los franciscanos y las relaciones y vicisitudes que tuvieron que pasar en esos primeros años de la conquista. Te doy la palabra, Lucas, no sin antes felicitarte y agradecerte nuevamente por este gran regalo. Muchas gracias. Le agradezco bastante a don Alejandro y a don Javier, por supuesto, esta presentación. Estamos frente a un texto, ha sido un trabajo que llevó algún tiempo, pero que hoy me sigue provocando una serie de preguntas de los motivos que me llevaron a hacerlo. Recorría yo de manera virtual porque el acceso a los archivos de carácter eclesiástico, como mencionaba don Javier Fuentes, no es a veces tan sencillo, tan fácil o tan accesible o asequible. Yo traté de hacer en algún momento, hace ya años, una serie de análisis para revisar el número de libros más antiguos de esta parte del noreste mexicano y de la parte del altiplano, de la meseta central, con vistas precisamente a la obtención de datos, de noticias que tuvieran que ver con el avance del poblamiento hacia el norte. Una de las cuestiones que me surgieron cuando hacía yo ese pequeño estudio de ver qué libros más viejos había, pues me topé que a partir de Saltillo, que es de donde surge el libro, en una especie de media luna, de círculo, de medio círculo, entre Nombre de Dios, Durango, Mapimí, Cuencamé, hasta San Luis Capital, Zacatecas, por supuesto, Charcas, Venado, Cerro de San Pedro, esta parte del Nuevo Reino de León, de finales del 16, y por supuesto el corredor fundamental Mazapil-Saltillo, arrojaron
que la mayoría de los registros parroquiales de la mayoría de esos lugares, a excepción de San Luis Capital, Zacatecas Capital, otros lugares que sí hay libros de la segunda mitad del siglo XVI. En el caso de los que tienen más relación en el corredor Mazapil-Saltillo, iniciaban hasta la segunda mitad del siglo XVII. En esta búsqueda, que son materiales formidables, creo que se han sabido bien aprovechar. No pocos investigadores los han trabajado, en el caso del septentrión mexicano, pero sigue habiendo todavía, es un filón que tenemos que seguir explorando y reconstruyendo momentos a partir de la administración parroquial. Cabe mencionar que la administración parroquial, es importante decirlo, surge a partir del Concilio de Trento. Entonces, los misioneros, los curas doctrineros, estos personajes fundamentalmente del espacio que hablamos, pertenecientes a la provincia de San Francisco de los Zacatecas, bueno, van a ser personajes apenas iniciados en el registro sacramental de sus feligreses o indios de doctrina. Sobre este detalle, a partir de este detalle, fue que llamó mi atención este libro sacramental, Bautismos, Matrimonios de Funciones, de la parroquia de Charcas, San Luis Potosí. Llamó mi atención por una cuestión inmediata. Es un libro que se hace de información que existía en pequeñas cuartillas, en librillos, en anotaciones que los franciscanos fueron dejando en este Real Minero. Y por una parte, no había la idea del libro, cuando menos hasta que no tuviera un volumen necesario para encuadernarlo. Y es hacia 1623 en que Fray Lorenzo Cantú, un personaje formidable, ha venido de España, Sanlúcar de Barrameda, junto a sus hermanos, se establecen en el Real de Ramos. Él es muy joven, entra al convento de Zacatecas y al estar ya ordenado sacerdote radicará un buen tiempo en Monterrey, en el Nuevo Reino de León, a donde lleva una parte de la familia, que uno de ellos era el geniarca de este apellido típicamente norteño. Pues Fray Lorenzo Cantú, quien por cierto murió en 1655 en el convento de San Esteban en Saltillo, lengua mexicana, un hombre interesante, un personaje muy interesante. Él va a recibir la instrucción de su ministro provincial de recuperar aquellos papeles de asientos sacramentales que estaban sueltos en algún anaquel, en alguna alacena, en el convento de Charcas, cuando él fue guardián hacia 1623. Entonces el padre Cantú recupera esa información, buena parte de ella la transcribe de documentos más viejos, por eso hablamos de que el libro, al que le hemos denominado el libro de Charcas, arranca en 1586, porque es a partir de ahí que había asientos sacramentales, bautismos, matrimonios y defunciones. Esto es algo importante, es algo muy importante, es la recuperación que el padre Cantú, Fray Lorenzo Cantú, hizo de este material que, cuando menos hasta ahora, hacia el norte de lo que hoy es San Luis Capital, porque la Catedral de San Luis tiene cuando menos un libro interesantísimo del siglo XVI, pero hacia el norte, cuando menos es hasta ahora el libro más antiguo ubicado de esta parte del proceso de poblamiento del septentrión novohispano. Pero el libro también me sugirió otras cuestiones, porque trabajé en un largo tiempo en su paleografía completa, pero inmediatamente como columna vertebral, aún en el Real Minero, aún con los intereses de los pobladores, aún con los intereses de las pastorías que muy tempranamente atravesaron Charcas hacia el norte, surgió de inmediato una presencia de voces que hoy no existen, los huachichiles. Es una presencia que va a estar ahí, quienes han trabajado el espacio huachichil desde muy distintos enfoques,
conocen bien esa presencia. Pero yo me la topé en el libro de Charcas y me llamó mucho la atención que uno de los primeros bautismos del libro es de un huachichil que sus padres eran de Saltillo. Ya estaba fundada la villa de Santiago de Saltillo. Entonces, eso también llamó mi atención de este espacio del Gran Tunal, de la Gran Chichimeca, que va hasta Chalchihuites, hasta San Felipe, que llega hasta Saltillo, que sube la Sierra Madre Oriental. Pero hay un espacio también. El libro de Charcas me invitó a conocer un espacio que investigadores, varios, entre ellos, por ejemplo, la doctora Valentina Garza Martínez, ha estudiado las pastorías que brincan desde Charcas, Matehuala, la Sierra Madre Oriental hacia el Nuevo Reino de León, por citar una investigadora que conoce el espacio. Pero yo sentía de alguna manera que este espacio entre Charcas, Matehuala, y entre Matehuala y Saltillo, y entre Mazapil y Río Blanco, era como una especie de espacio que había quedado un poco ahí olvidado y que era un espacio de encuentro, un espacio de relaciones intensas de mineros, de estancieros, de huachichiles, de misioneros, pero nos vamos topando en el libro de Charcas, sobre todo hacia la mitad del siglo XVII, cuando el obispo colmenero entra a su primer visita hacia el norte, que se da el proceso de fundación de las misiones de Santa María de Río Blanco, hoy Zaragoza, Aramberri, Iturbide, Nuevo León. Entonces, ahí también vamos a encontrar, si bien con todos los elementos de esta construcción misionera, de indios que bajan a Matehuala a ver al obispo y le piden que se funde una misión, pero quieren al padre Fray Juan García, tal vez uno de los personajes importantes del libro, o para mí el personaje más excepcional del libro. Y bueno, pues ahí hay ya una relación con los huachichiles de Río Blanco, que en algunas temporadas bajan a trabajar a la hacienda de Matehuala, hay una relación, vivieron una guerra larguísima que se logró controlar comprándolos, dándoles comida, regalándoles ropa, una manutención real desde Caldera y que el doctor Powell definió magistralmente hace muchos años. Y bueno, pero también me topo, esta es una aportación, podemos estar de acuerdo o no, de que este grupo de huachichiles bocalos que viven en la sierra de Río Blanco, o donde nace el Río Blanco, hoy Aramberri, toda el área de Galeana, Nuevo León, eran en alguna manera una especie de último reducto huachichil. Cuando don Javier Fuentes mencionaba, citando el prólogo que nos proporcionó el doctor Carlos Manuel Valdés, autoridad en la materia, de cómo aún a finales del 17 y al despuntar el siglo XVIII, los huachichiles son nada en esta región. O sea, las epidemias, el trabajo, el cancelarles la movilidad de un espacio que fue suyo por muchos siglos, los termina, los acaba, los extermina. Entonces, este grupo de indios huachichiles de la Sierra de Río Blanco, que no es un grupo numeroso, pero sí es un grupo que con probabilidad se queda remontado en la sierra después de que la guerra, aquella larguísima, contra los chichimecas, los va diezmando y terminando, acotando, prácticamente encerrando. Este grupo se mantiene en la Sierra Madre Oriental y es desde Charcas a la hacienda de Matehuala, que era una hacienda, es algo pequeño, no era lo que fue ya en el siglo XVIII, no, es una estancia de ganado junto con San Juan de Vanegas, que van a recibir a huachichiles tanto de Mazapil como del Río Blanco, que vienen en temporadas a trabajar con ellos. Entonces, en el libro nos encontramos, por supuesto, todo el proceso de fundación del sur del Nuevo Reino de León. Este libro, lo comenté alguna vez con el maestro José Antonio Rivera Villanueva, del Colegio de San Luis, y él me dijo algo que lo recuerdo.
y lo recuerdo bien, me dijo, el libro yo lo conocí, dijo, pero tú lo viste diferente. Y en efecto, historiadores, por citar uno más norteño, como don Israel Cavazos Garza, conocieron este libro sacramental de Charcas, no se diga los muy prestigiosos investigadores de otro momento en San Luis Potosí, el padre Montejano y Aguiñaga, incluso Primo Feliciano más atrás, etcétera, y algunos, o un buen número de investigadores más recientes. Pero el libro toca una región, que eso es un poco lo que también me animó. El libro toca una región poco abordada. Fundado Mazapil, establecido Saltillo, fundada la ciudad metropolitana de Nuestra Señora de Monterrey, establecido el convento de Charcas, un convento muy importante para la provincia franciscana de Zacatecas, pero queda, y el avance a Matehuala y a San Juan de Vanegas, pero queda este espacio semidesértico muy al sur de Saltillo, bordeado por la Sierra de Arteaga, que es la Sierra de Galeana, a la parte oeste Rocamontes, Mazapil, El Pedregoso, un espacio familiar para los huachichiles, conocido por siglos por ellos, pero que es un espacio donde hay poca minería, la que hay está hacia la parte de Matehuala, lo estará mucho tiempo después en la parte real de 14, está en Concepción del Oro, la mina de la Concepción, está en Mazapil, pero en el centro profundo de este círculo, triángulo, como lo queramos ver, no había nada. Entonces, este grupo de huachichiles, que seguramente lo recorrieron y lo habitaron, forzados por el proceso de poblamiento, quedan en la Sierra del Río Blanco. Entonces, fue otra de las cuestiones por las que decidí anotar el libro. Traté de hacerlo lo más profuso que pude, pero sobre todo por recuperar este espacio un tanto, pues no olvidado, pero un tanto como que lo hemos brincado, ¿no? A veces los estudios de norte a sur se quedan en el corredor Saltillo-Monterrey, o los estudios incluso, lo percibí, puedo estar correcto o no, en un buen número de estudios sobre el asunto o el tema huachichil, visto desde San Luis Potosí, pareciera que al llegar a Matehuala, un poco, perdóneseme la expresión, como que se acaba el mundo, ¿no? Cuando, lo decía don Javier Fuentes, por ejemplo, Saltillo, que tiene un origen y un asiento huachichil muy antiguo, la sierra que cobija la ciudad de Saltillo, la sierra de Zapalinamé, en honor a un guerrero que todavía alcanza el siglo XVII, que indómito, etcétera, pero a partir de ahí vamos a tener a Jamé, vamos a tener al ejido el Huachichil, y una serie de toponimias que hacen una unidad entre Saltillo y Galeana, Nuevo León. Estamos hablando de la Sierra de Arteaga, es un municipio coahuilense que colinda con Galeana, es una realidad incluso hoy, la relación familiar, etcétera. Hay un capitán que aparece en el libro, el capitán Francisco de Escobedo, que viene a Matehuala, es mayordomo, va a subir a la Sierra de Galeana con el padre Fray Juan García, este espléndido franciscano, va a ser su compadre aparte, pero el capitán Francisco de Escobedo, o Juan Francisco, es el geniarca del apellido en el sur de Nuevo León. O sea, es como el tatarabuelo, o es el tatarabuelo del general Mariano Escobedo. ¿Por qué hago esta pequeña disgregación? O disgrego un poco. Porque el general Mariano Escobedo es de los Escobedo de Galeana, de aquel proceso que aborda el libro que hoy comentamos y ponemos en sus manos, pero su mamá era del Tunal, o sea, era de una parte ya en Coahuila, muy cercana a Saltillo, del municipio de Arteaga. Entonces, cuando el general Escobedo va a quedar huérfano pequeño, su madre viene a su tierra y se cría acá. A ver, ¿es que era de Nuevo León y se crió en Coahuila? No, no, es que él es de esta región antigua, de esta a la que entró el padre García, de esta a la que cruzaban las pastorías, de esta región a la que entró el mayordomo de Matehuala, Juan Francisco de Escobedo, y que es una región incluso hoy, con
buen número de comunidades, que siente una relación desde la Hacienda del Canelo hasta Puerto México, por quienes conocen el área. Entonces, el libro retrata, es una especie de instantáneo de fotografía de la parte más temprana del poblamiento de esa región. Vendrán luego la Hacienda de Raíces, la Hacienda del Potosí, la Misión de Río Blanco, la Misión de San José. Brincarán los frailes la sierra para ir a Hidalgo, Tamaulipas, lo que hoy es Hidalgo. Entonces, es un proceso interesante. Yo me encontré en el libro huachichiles que son del Pilón de Montemorelos, que al brincar la sierra han vivido en el Potosí y que se han casado en Mazapil y que trabajan en Matehuala y algunos llegan incluso a radicarse hasta en Charcas. Estamos hablando de una región peculiar, estamos hablando de un espacio de poblamiento donde hay minas, donde hay estancieros y obviamente donde hay misioneros, todos empujando ese proyecto económico que era el poblamiento. El libro dio para bastante, creo yo. Tratamos de recuperar, por ejemplo, lo mencionaban ya antes, todo el grupo de esclavos que aparecen en el libro, esclavos negros, un poco esta llamada hoy tercera raíz, pero aquí sería una parte importante del poblamiento de esta área. El padre Fray Juan García, un tipo espléndido, creo que es el personaje del libro después del padre Cantó, que hay varios personajes, pero el padre García tuvo un acierto, es un poco producto, mucho producto de su época. Tal vez era criollo, formado en el convento de Zacatecas, ha estado un tiempo en San Luis, pero va a estar en Charcas de guardián un buen rato, hasta prácticamente su muerte en 1659, pero es quien tiene trato o continúa el trato de Charcas con los indios huachichiles de Río Blanco, va a tener la aprobación del obispo, va a establecer la misión, no vive en ella, él va a estar siempre en Matehuala y de ahí hace sus entradas a la sierra, pero muy acorde a la idea que traía un académico como era Juan Ruiz Colmenero, el obispo de Guadalajara, recién llegado, lo impactan las lenguas que va a escuchar durante su larguísima visita pastoral, sobre todo a la parte del norte. Se anotó bastante, lástima que su libro de visitas no esté ubicado ahora, pero él va a mandarles, tampoco fue nuevo en él, va a mandarles a los religiosos, curas doctrineros, ya franciscanos, ya agustinos, ya dominicos, ya jesuitas, que aprendieran la lengua de las personas a las que le administraban los sacramentos. El padre Fray Juan García, por lo que se puede percibir del libro, no va a hablar huachichil, como probablemente otros religiosos, si partimos del padre Arlegui, sí llegaron a dominar algunas de las lenguas, el huachichil, el concho, el coahuilteco, el zacateco. El padre García, para al parecer, no, pero tuvo un detalle, una expresión etnológica de su parte fundamental. Él, al bautizar, al casar, les preguntó a los huachichiles de la Sierra de Río Blanco cuál era su nombre en huachichil y cuál, su nombre cristiano, por supuesto, pero el nombre del niño, la niña bautizaban en huachichil, y a su papá y a su mamá cuál era su nombre en el idioma huachichil. Entonces, estamos hablando frente a cuando menos unos 300 nombres femeninos, masculinos, que el padre García recupera. Obviamente los escribió como los oyó, pero es una riqueza para el ámbito y quienes trabajan más la cuestión lingüística, tener un banco de datos de un hombre que tuvo esa preocupación, obviamente sin pensar en más que registros privados, porque eso eran registros solo para la parroquia, pero nos dejó un material interesantísimo de vocablos huachichiles que darán pie sin duda a otro tipo de estudios. ¿Qué utilidad mayor puede tener el libro Franciscanos y Huachichiles, Huachichiles y franciscanos desde el convento de Charcas? Híjole, no pensado, pero valorado ya al terminarlo. Es un aporte
y creo que lo hice con mucho gusto y con ganas, es un aporte a la construcción o reconstrucción de la historia de la provincia franciscana de Zacatecas. Procuré dar una semblanza, porque eso es una pequeña semblanza, de cada uno de los guardianes y religiosos que asistieron en el convento de Charcas durante este periodo. Eso para mí fue importante porque la provincia de Zacatecas, a diferencia de la más cercana, que era la provincia franciscana de Jalisco, del Colegio de Guadalupe, entidades muy cercanas, tienen, incluso la custodia Río Verde, o sea, tienen muy buenas historias. Y la de Zacatecas, fuera de lo del padre Arlegui, del padre Galvez, hasta ahí quedó. Es una provincia que tiene que ver, esto que voy a comentar, con el trabajo del libro, porque hice una serie de recopilaciones de todos los guardianes que están en Río Blanco, que están en Matehuala y que están, por supuesto, en Charcas. Hasta la secularización, en el caso de Matehuala y de Río Blanco, de sus respectivas misiones. La provincia de Zacatecas, a raíz de la consumación de la independencia, la mayoría de su personal es peninsular, o sea, son españoles venidos de la península, y al consumarse la independencia y años después decretarse la expulsión de españoles, se van a tener que ir. Entonces, la provincia en número de sacerdotes, la provincia de San Francisco de los Zacatecas o de Zacatecas, se reduce considerablemente. Entonces, bueno, ahí vemos que estos que fueron los protagonistas de Charcas, Matehuala y Río Blanco, pues van a quedar sumamente reducidos. Entonces, un aporte a esta colección de personajes que estuvieron en toda esa área, con algunas de sus semblanzas. Para eso me sirvió espléndidamente y lo agradezco mucho. Un libro que es una joya, este libro de Tomas de Hábito y Profesiones, que está en la biblioteca, en la colección particular o colección especial de la Biblioteca Elías Amador en la ciudad de Zacatecas. Gracias por su generosidad. Es una joya porque es como la radiografía de la provincia, antigua provincia de Zacatecas, que tiene que ver con Chihuahua, con Sonora, con Durango, con el sur de Coahuila, con buena parte de Nuevo León, con otra parte de Nuevo Santander, y no se diga con el prácticamente epicentro de su gran labor, que fue el Convento Grande de San Francisco de San Luis y el de Charcas. Entonces, es un aporte. El libro, además de recuperar a los huachichiles, aporta la historia de la provincia de San Francisco de Zacatecas, y algo que para mí es inacabado, algo que me sigue retando un poco a seguir en el tema, es el espacio, el espacio. Este espacio, insisto, entre Matehuala, Mazapil, Galeana y el sur de Saltillo, sigue siendo un espacio que merece o requiere más meternos, porque es el espacio que va a unir el proceso de poblamiento a partir de San Luis y de Zacatecas con Monterrey y con Saltillo. Creo que eso da para más y es fundamental poderlo abordar. Eso es muy importante. Y bueno, el libro, como ya se mencionó, trae una serie de anexos, de documentos que para los especialistas no son una novedad. Pero bueno, para quien le gusta el tema o quiere adentrarse en el tema, para quien se está estudiando de historia, que están preparando, bueno, pues este anexo documental, que cuando menos se reúne en función no de Charcas solamente, sino de este espacio que todavía requiere mayor estudio, bueno, pues quiso ir ahí, lo pusimos como una aportación para el tema. La portada del libro es un óleo de una colección particular de Nuestra Señora del Rosario de Charcas, la patrona parroquial. Es de la segunda mitad del siglo XIX, escuela popular, todavía cuando la parroquia está en manos de franciscanos. De esa época data la portada, entre otras de las cuestiones que tiene el libro. Y algo, con esto termino, algo que bueno, va aparejado al libro, ¿no? Es en alguna forma la historia eclesiástica de lo que hoy es, de una parte, de lo que hoy es la diócesis de Matehuala.
Ahí hay una diócesis de reciente formación, de unos años acá. Y bueno, pues esto es una aportación, pues no indirecta, sino directa, no pensada, pero que también habla de la historia eclesiástica antigua de la hoy diócesis de Matehuala. Entonces, bueno, quede el libro en sus manos, está al acceso de todo el mundo, se puede bajar y que espero, mucha satisfacción para mí, agradeciendo los comentarios de los señores presentadores, de que pueda ser de alguna utilidad para esta reconstrucción de la historia antigua de ese muy querido, hasta por cuestiones familiares y recordado, altiplano potosino, tan ligado con el Mazapil, con Galeana y con Saltillo, la ciudad desde donde nació este libro. Gracias. Pues muchísimas gracias, Lucas. Javier, igualmente, muchísimas gracias por esta presentación. No me queda nada más que agradecerles e invitar a los escuchas que continúen acompañándonos en este encuentro literario virtual y también recordarles que en ferias de libro de Caniem pueden registrarse y descargar 2 libros digitales. Además que hay una expo editorial con venta de libros a precios muy accesibles. Y pues muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Gracias. Gracias a ustedes. Listo, Lucas. Pues muchas gracias. Ya nos quedamos tú y yo. Ahora me tienen en una mesita aquí, Castillo. Oye, creo que salió hasta mejor que ayer, ¿no? Pues yo creo que Hola, sí, gracias, salió mucho mejor que ayer, no batallamos con el internet. Muchas gracias por todo. a ti muchas gracias. A ti, Lilia, gracias. No, de qué, hasta luego. Bye, bye. Bye. Gracias, Lucas. Adiós. Gracias, maestro. Gracias, Javier.